Para mí es un gran gozo y una alegría poder seguir con la exposición de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Seguimos con el capítulo 4 y simplemente para coger el hilo nos hemos dado cuenta como en los primeros tres capítulos el apóstol expresa su relación tan especial con la iglesia en Tesalónica y está un poco preocupado porque hace poco tiempo relativamente él salió de la iglesia forzadamente porque había una persecución contra él y contra su compañero de viaje, Silas, y finalmente tenían que seguir a la ciudad siguiente, que era la ciudad de Berea. Luego Pablo bajó a Atenas y finalmente llegó a Corintos, donde él estaba esperando con cierta ansia noticias de la iglesia en Tesalónica, porque estaba preocupado para saber si las cosas iban bien. Por eso él mandó ahí a Timoteo para averiguar cómo estaba la situación y Timoteo volvió con buenas noticias. En ese sentido, el apóstol quedó más tranquilo, pero aún así hay unas cuantas cosas que él quiere transmitir a la iglesia. Y de esto vamos a hablar hoy. Precisamente a partir del capítulo 4 entramos en una parte de la epístola donde el apóstol Pablo da una serie de, em, vamos a decirlo así, indicaciones éticas. Quiere decir algo, lo que nosotros hoy en día llamamos práctico, ¿vale? Son consejos muy concretos que tienen que ver con la vida y que se basan a su vez en la doctrina, quiere decir en la relación con Jesús resucitado. Y esto es el contenido de la segunda parte. Y hoy vamos a cubrir los versículos del 1 al 8. Capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y son instrucciones que tienen que ver particularmente con el comportamiento sexual. Por lo tanto, es un pasaje que también en el tiempo que nos toca vivir tiene una relevancia muy especial, porque en el contexto em, tenemos que entender que la iglesia en Tesalónica, y Tesalónica era la ciudad principal de Macedonia, estaba fuertemente influenciado por la cultura helénica, por la cultura griega. Los griegos tenían un concepto de la sexualidad que nada tiene que ver con la cosmovisión bíblica. Por lo tanto, es muy comparable con lo que tenemos de nuevo hoy en día. Estamos hablando de los tiempos del apóstol Pablo de Tesalónica, de una ciudad pagana donde había prostitución cultica, donde había prácticamente todo tipo de aberraciones sexuales y que por regla general en la sociedad se encontró con gran tolerancia, como se dice hoy en día, o indiferencia. Quiere decir que la gente básicamente podía hacer lo que les daba la gana en el ámbito sexual y encajaba perfectamente en la cultura pagana. Entonces, entendemos, por supuesto, que esto, luego cuando Pablo predica ahí el Evangelio y les explica la salvación en Jesucristo y se da cuenta que mucha gente, porque esto es lo interesante, la mayoría de la gente de Tesalónica no viene del judaísmo con sus normas, también en el ámbito sexual bien establecidas, sino viene precisamente del paganismo. Y en este sentido, obviamente una de las primeras cosas que Pablo y sus compañeros les tienen que haber enseñado es algo lo que hoy llamaríamos una ética sexual. Quiere decir, cómo comportarse en cuanto a la sexualidad
en el matrimonio, fuera del matrimonio, antes del matrimonio, etcétera, etcétera. Esto para esa gente fue un cambio de paradigma. Quiere decir que ellos tenían que considerar ese hecho y esa realidad sexual desde un punto de vista completamente distinto. Nada ya tenía que ver con la ética pagana. Lo que vemos hoy en nuestros países es justo al revés. En la mayoría de los países, creo que donde vienen las personas que siguen ese programa, tenemos un pasado marcado por el cristianismo, pero que ahora se está neopaganizando. Esto por lo menos es la situación aquí en Europa. Quiere decir, de una ética tradicionalmente fuertemente influenciado por la fe cristiana, por cierto, tanto en el ámbito católico como en el ámbito protestante, hemos llegado a un aquí todo vale, que no es otra cosa que una cosmovisión pagana. Aquí el proceso va al revés. Por lo tanto, tanto para aquellos creyentes de Tesalónica como para nosotros hoy en día, esas instrucciones del apóstol Pablo son de suma importancia. Después de este preámbulo un tanto largo y extenso, pero que me parece que es muy importante para que entendamos el contexto, vamos ahora a leer el texto sagrado. Y esto es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 1 al 8. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a dirigirnos a Dios. Señor, gracias te damos en este día por este tremendo privilegio de poder estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacerlo bien, estudiar esa palabra con dedicación y sobre todo ayúdanos a sacar las conclusiones adecuadas. No necesariamente según nuestro entendimiento, pero ayúdanos a entender tu mente, tus normas, tus ordenanzas. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que nuestra vida te glorifique a ti. Esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Con esto empezamos este capítulo número 4 y aquí, hasta aquí, Pablo de cierta manera ha definido su propia integridad, nos ha hablado de su ministerio, nos ha hablado de la preocupación por los tesalonicenses que para él eran como hijos suyos. Y ahora él quiere cumplir lo que él ya puso en el capítulo 3, versículo 10, donde dice que estaba orando de noche y de día con gran insistencia por los tesalonicenses. Y luego sigue, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe.
sea, esto va Pablo. Él ve, es como un buen profesor que ve donde el estudiante avanza bien y ahí pues no hace falta que él insista. De hecho, él alaba a los tesalonicenses por muchas cosas, pero aún así, con su ojo experimentado de maestro de doctrina cristiana y siendo apóstol, él ve que ellos también tenían algunas lagunas. Y en ese sentido, él empieza ahora a ayudarles a entender. Por eso él dice aquí, por lo demás, quiere decir que, bueno, después de haber dicho esto, ahora sí que debo de insistir en algunos puntos. Y dice, por lo tanto, en el versículo 1, os rogamos y exhortamos en el Señor. Y esto es muy importante. Esto no es la opinión personal de Pablo. Esto es lo que él ha recibido de parte de Dios. La palabra importante es aquí en el Señor. Quiere decir en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de comportarnos. Da igual lo que tú y yo pensamos, da igual nuestras preferencias. La pregunta de un creyente tiene que ser qué es exactamente lo que Dios quiere, no lo que tú quieres, no lo que a mí me gusta. Por lo tanto, rogamos y exhortamos en el Señor. La exhortación, como hemos visto y ya dicho muchas veces, siempre tiene dos partes. Tiene una parte de corrección y una parte de ánimo. Entonces, esto lo vemos de forma ejemplar en prácticamente todas y cada una de las cartas del apóstol Pablo. Entonces, además, él dice lo que os voy a contar no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque esto coincide con lo que vosotros ya aprendisteis cuando estuvimos ahí. Él dice aquí en el versículo 1 que de la manera que aprendisteis de nosotros, quiere decir que la vida cristiana es imitación y aprendizaje. Aprendieron de Pablo, de su forma de vivir, bueno, de Pablo y de sus compañeros, de su forma de vivir, pero aprendieron también hechos, aprendieron lo que la Biblia llama la sana doctrina, la ley, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de ellos. Por eso hay dos expresiones que llaman la atención en este pasaje. Uno es la palabra santificación, que aparece 3 veces, y el otro es la palabra que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere? Pues lo que Dios ha revelado. Y por lo tanto, ellos ya tienen una base. Aquí dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros. Quiere decir que no da igual cómo un creyente vive. En la casa de Dios hay unas normas. En la casa de Dios hay unas reglas y esas reglas no lo establece la iglesia. Si lo establece la iglesia, esto se llama legalismo, pero lo establece Dios. Y si seguimos a lo que establece Dios, es una forma de poder beneficiarnos de la sabiduría de Dios, porque lo que emana de Dios, esto es bueno para nosotros. Y además, esto le agrada a Dios. Por lo tanto, el creyente siempre tiene que preguntarse en todo lo que hace, en las decisiones que toma, en la forma como vive, ¿esto es lo que estoy haciendo? ¿Esto agrada a Dios? Tú tienes planes y con todo derecho tienes planes porque hay que planificar, hay que intentar sacar lo mejor de la vida que Dios nos ha dado, pero aún así tienes que preguntarte, estos planes que tengo, por ejemplo, para la semana que viene, para el mes que viene, ¿esto le agrada a Dios? ¿Estoy en consonancia con la voluntad de Dios? Y esto es muy importante, por eso Pablo insiste
en ello, agradar a Dios. Y en muchas cosas los tesalonicenses eran ejemplares. De eso no hay que hablar. Y Pablo lo ha dicho varias veces, pero aquí dice, así abundéis más y más. Quiere decir, esto habla de crecimiento. Bueno, realmente nos podemos identificar aquí tres eslabones en este avance de la vida cristiana. El aprendizaje. Aprendemos de muchas maneras. Aprendemos imitando gente que son ejemplos para nosotros en el reino de Dios. Aprendemos por la lectura de la palabra, aprendemos por la lectura de buenos libros, aprendemos de muchas maneras para que nuestra vida sea cada vez más similar al gran ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo. Es lo primero. Luego, lo segundo es, en este aprendizaje, la pregunta es, la cuestión es, ¿esto le agrada a Dios lo que está haciendo? Y luego, el tercero, si andas bien, no es una razón para que digas, bueno, ya he llegado, sino puedes mejorar. Abundéis más y más. Quiere decir, no te contentes con tu situación actual. Intenta ir a por más. La vida cristiana es un continuo esfuerzo de agradar a Dios más y más. Es un esfuerzo, por cierto, que requiere disciplina de nuestra parte y que requiere sobre todo de la influencia y el trabajo continuo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Bien, bueno, todo esto habla de crecimiento en nuestra forma de comportarnos. Y tal vez es un buen momento también en este momento de preguntarnos, bueno, ¿en qué puedo mejorar? Bueno, tal vez a lo largo de esa exposición el Espíritu Santo te va a dar algunas ideas. Esto por lo menos es mi oración. Y una vez más, aquí en el versículo 2, Pablo habla de instrucciones. Quiere decir que cuando él estuvo en Tesalónica, como lo hizo en todos los sitios donde él estaba, en términos no inciertos, él dio instrucciones. Quiere decir, em, esa palabra es la palabra que se usa en el griego secular de un decreto gubernamental. Quiere decir, estas son las reglas, ¿vale? Y la cuestión es no si me gusta o no me gusta, es que tengo que cumplirlas. Y en ese sentido, esas instrucciones que el apóstol Pablo daba, sí, son instrucciones que no son condiciones para la salvación, pero son nuestras instrucciones, es nuestra ley para que se demuestre a través de nuestra obediencia lo que Dios quiere de nosotros. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Una vez más, aquí lo tenemos. No es la opinión personal de Pablo, sino aquí estamos hablando de algo que recibieron de parte del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque lo que Dios quiere es la santificación. La santificación, bueno, es un concepto muy mal entendido. ¿Qué significa santo? Santo significa estar apartado para el uso exclusivo de Dios. Santo, en primer lugar, no es una calidad ética, sino es una posición. Una persona santa es una persona apartada para el uso exclusivo de Dios. Quiere decir, su dueño es Dios. Esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. La santificación. Bueno, la palabra tanto en griego como la palabra santificación que viene del latín lo llevan en las mismas, en la etimología.
Santificación en latín quiere decir hacerse santo. Esto es también la idea de la palabra original en griego. Quiere decir, es un proceso. Eh, el hacerse cada vez más semejante a Jesucristo es un proceso. Y para eso necesitamos ser guiados. Y para eso tenemos la ley, donde Dios expresa lo que quiere de nosotros. En un momento voy a hablar más de esto. Bueno, quiere decir que hay un aspecto de la santificación que es progresivo. Quiere decir donde se nota un avance. Bueno, a veces va como en la bolsa, pues sube, baja un poco, pero sube más y baja un poco y sube aún más. Entonces así puede ser ese proceso de santificación. La tendencia va hacia arriba. Quiere decir que tiene que haber una madurez en tu vida cristiana. Cada vez entiendes más lo que Dios quiere de ti. Hay otros dos aspectos de la santificación que aquí no se menciona, pero obviamente Pablo lo enseña en otros lugares. Esto es la santificación posicional, lo cual quiere decir que en el momento cuando una persona llega a conocer a Cristo, en los ojos de Dios es completamente santificada. Quiere decir que pertenece a Dios completamente, está apartado para Él posicionalmente en Cristo, no por nuestros esfuerzos. Y hay un tercer aspecto de la santificación, es la santificación final, cuando finalmente estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva. Pues estos aspectos de la santificación son los aspectos que nos demuestra la Escritura. Y ahora, ¿cómo puedo yo avanzar en esto? Hay un versículo muy importante en ese sentido, que es el versículo de Deuteronomio 29:29. Bueno, ya hay que volver un poco al Antiguo Testamento para entender ese tema. Aquí dice, las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, esto es muy importante. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere? Bueno, hay dos formas de la voluntad de Dios. Hay una forma revelada y una forma no revelada. Por ejemplo, hay muchas cosas que Dios no ha revelado. Por ejemplo, Dios no ha revelado si mi equipo de fútbol preferido va a ganar el domingo o no. Esto lo sabré el domingo, pero no hay ninguna revelación de parte de Dios. Dios no ha revelado si aquí en Europa vamos a sufrir próximamente una guerra devastadora o no. Es algo que Dios no lo ha revelado. No lo sabremos hasta que no ocurra. Así funciona la historia. Es una serie de acontecimientos que nadie sabe si va a pasar o no va a pasar, a menos que Dios lo haya revelado, como por ejemplo en el libro de Daniel o en otros libros proféticos. Bueno, esto es lo que los teólogos llaman la em, voluntad de Dios decretada, que es que Dios lo decreta, pero no nos lo revela. Pero luego hay otras cosas que Dios sí que nos revela. Entonces, esto es lo que dice que más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir, en otros casos sabemos exactamente lo que Dios quiere de nosotros, porque lo ha revelado. Y esto se llama la ley de Dios. Y hemos visto que esa ley de Dios tiene que ver con el carácter de Dios, no son leyes aleatorias que Dios simplemente se ha inventado para mantenernos ocupados. Esto tiene que ver con el carácter de Dios y por lo tanto, la meta y la aspiración, una de las metas y las aspiraciones del creyente es ser cada vez más semejante a Dios. Bueno, de esto Pablo está hablando aquí, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, lo cual quiere decir que estéis apartados para el uso exclusivo para Él y esto significa que vuestro comportamiento también es distinto.
Y el primer campo donde él lo aplica es lo que es lo más evidente, donde, vamos a decirlo así, la voluntad de Dios se encuentra opuestamente, completamente opuestamente, diametralmente, como se dice, opuesta a la ética pagana. Y esto es en el campo sexual. Por eso él dice que os apartéis de fornicación. Bueno, la palabra fornicación es una palabra muy amplia. Incluye todo y cualquier comportamiento sexual que no esté permitido de parte de Dios. Esto incluye muchas cosas. Bueno, esto hay que explicarlo hoy. Em, a esa gente que recibió en su momento las instrucciones del apóstol Pablo, que por cierto se nutren por el Antiguo Testamento y por la ética judía, tal como fue revelado en la ley de Dios, no necesitaba más explicación. Nosotros sí. Tú hablas hoy a alguien de fornicación y me va a decir, bueno, ¿eso qué exactamente es? Bueno, voy a hablar en concreto. Fornicación, por ejemplo, es la prohibición de cualquier práctica y comportamiento sexual que no sea avalada por la palabra de Dios. ¿Qué comportamiento sexual está avalado por la palabra de Dios? El matrimonio es el único lugar donde una persona puede ejercer su sexualidad de forma legítima, en conjunto con su esposo o su esposa. Está para nuestro disfrute, pero es el único sitio. Ahora, relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales fuera del matrimonio, relaciones sexuales como por ejemplo las prácticas homosexuales, como por ejemplo las relaciones sexuales con animales, etcétera, 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 está tajantemente prohibido por la palabra de Dios. Y allí no quita tampoco nada el movimiento LTGB, no sé qué, no quita nada las leyes estatales, no quita nada cualquier intento de cambiar para que supuestamente sea lícito lo que Dios ha prohibido. Dios odia la fornicación y todo lo que representa. Punto. Allí no hay medias tintas, allí no hay nada que añadir, allí no hay nada que diferenciar. Está más claro que el agua. Y cualquier ética sexual cristiana que no parte de este punto está completamente equivocada. Por eso me trae sin cuidado las leyes de mi país, me trae sin cuidado el consentimiento que la sociedad hoy da a ciertos tipos de uniones, entre comillas, matrimoniales. Me trae sin igual toda la parafernalia de la locura del genderismo. Me da igual todo lo que hoy se pronuncia y se pontifica con bien y lícito, si Dios lo ha prohibido, está prohibido. No podemos llamar algo bien lo que Dios ha llamado una aberración. Y si por esto nos marginan, si por esto nos quitan los beneficios de impuestos en nuestras iglesias, si por esto amenazan cerrar nuestras cuentas de Twitter y de YouTube y no sé qué, si por esto nos amenazan a multarnos o meternos en la cárcel, por ahí iremos, pero no vamos a sucumbir ante lo que aquí claramente dice Pablo, que nos apartemos de la fornicación, tanto en pensamiento como en acto, y por cierto también en cuanto a partidos políticos que votamos. Un partido político, y lo digo muy claramente para aquellos que aún votan, que está en favor de la fornicación, pues tú mismo te vas a decir si esto agrada a Dios. Bueno, aquí ponen el versículo 1.
¿Esto agrada a Dios? No, pues entonces no los votes. Y todos se han puesto de acuerdo, pues no votes ninguno. Ya está. Y por supuesto, esto también se aplica a nivel de iglesia. Una iglesia que por A o por B permite ese tipo de comportamiento es una iglesia donde no se enseña la palabra de Dios y es una iglesia donde tú no deberías estar. Mira lo que tu iglesia enseña en cuanto a su ética sexual y tendrás la primera respuesta si esta iglesia realmente vale la pena o no. Luego sigue aquí que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y es un versículo muy interesante. Acabas de leer, bueno, y antes también aquí dice su propia esposa. Ahora, esto es una de las pocas veces donde yo discrepo de la tradición Reina Valera. La palabra en griego es skeios, y skeios significa realmente contenedor. Em, Sé que habrá gente que dice, bueno, en Primera de Pedro 3:7, el apóstol Pedro habla de las mujeres como vasija más débil, sí, pero en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, y en el contexto, Pedro se dirige primeramente a los hombres y luego a las mujeres. Pero la palabra vasija, y esto es lo original, o sea, que corresponde a la traducción del término griego, no significa esposa, significa vasija. Y aquí en ese contexto, él se dirige tanto a hombres y a mujeres, aquí no se hace diferencia entre los dos. Quiere decir, realmente la traducción correcta, y así muchas traducciones lo hacen, debería ser en el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa mantener su propia vasija en santidad. Quiere decir, ¿qué es la vasija? Es tu cuerpo, ¿vale? Es tu cuerpo. Y esto coincide con 1 de Pedro 7, 2 y 9, donde el apóstol Pablo habla de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Esto quiere decir, por lo tanto, que cada uno de vosotros tenemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y lo primero que nos viene a la mente y lo que vino a la mente a Pablo siempre es el comportamiento sexual. Quiere decir, no es posible pretender seguir a Dios y obedecerle y luego tener una ética sexual que va diametralmente en contra con lo que dice la palabra de Dios. Simplemente leo lo que está escrito. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia skeios, es la palabra en griego, su propia vasija, su propio cuerpo en santidad y honor. Eso tiene que ver con muchas cosas. Por supuesto, tiene que ver con mi comportamiento sexual, tiene que ver cómo me visto, qué es lo que el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, expresa en la forma como te vistes, con decencia, con belleza, con gusto. No estoy aquí para dar sugerencias, pero es obvio que aquí se habla de honrar a Dios no solamente con nuestro comportamiento sexual, sino también con la forma como me visto, que sea decente. Esto fue lo positivo. Ahora, lo negativo, Pablo, por si acaso, si alguien lo malentiende, lo expresa, no en pasión de concupiscencia, que es de lujuria. O sea, todo lo que Dios ha prohibido en cuanto a nuestro comportamiento sexual, a los gentiles, a los paganos les estaba igual. Concupiscencia habla de lujuria, habla de egoísmo, habla de degradar al otro para nuestros gustos. Y esto es exactamente lo que hace la pornografía. Bueno, de esto no hemos hablado, de todo lo que significa esto en cuanto a Internet, por ejemplo. No creas que a Dios le guste ese tipo de cosas. No en pasión de concupiscencia
como los gentiles. Los gentiles son caracterizados por esto, por ese egoísmo que se junta con las prácticas sexuales aberrantes. Esto es algo que hace gente que no conoce a Dios. Y por lo tanto, si un supuesto creyente hace esas cosas, simplemente demuestra que no conoce a Dios. Punto. No hay que excusarse por esto. No hay que pedir comprensión, por favor. Esto es lo que la Biblia dice. Y si no te gusta, pues espero que no tengas un problema conmigo. Entonces, tu problema es con Dios. Y esto, obviamente, ese pecado sexual no solamente es una cuestión de tú y de otra persona. Aquí dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aquí no estamos hablando de transacciones económicas, ¿vale? El contexto es el comportamiento sexual. Ojalá la gente se atuviese al contexto, ¿vale? Esto es el contexto. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Bueno, hay ese tipo de cosas en iglesias, por supuesto lo hay. En la mayoría de las cosas y de los casos no se descubre. Cuando se descubre hay un gran problema, un gran escándalo, sobre todo si está involucrado un predicador. Pero esto hace un daño terrible. También hace un daño terrible cuando nadie se entera, porque nadie es una isla. Y tu pecado dentro de una iglesia, dentro de un conjunto, dentro de una comunidad, una familia, tendrá consecuencias no solamente para ti, sino también para los demás. Y esto sí quiere decir, si tú te comportas así, estás agraviando y engañando a tus hermanos, como dice el texto. Y que sepas una cosa, aunque el consejo de tu iglesia no se dé cuenta, aunque tus vecinos no se den cuenta, que sepas una cosa, el que vas a tener enfrente es Dios. Aquí dice, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor es vengador, quiere decir que puedes escapar a todo el mundo. Y posiblemente tu escándalo sexual, pues está bien tapado y guardado. Pero no creas ni por un momento que Dios se olvide de esto. Todo saldrá a la luz, más tarde o temprano. Dios es vengador de todo esto, también de aquellos que fueron engañados sin que ni siquiera se han dado cuenta. Y si se han dado cuenta, no hace falta que recurran a ningún tipo de sanciones, porque Dios es su vengador. Y además esto no es nuevo. Pablo aquí dice, como ya os hemos dicho y testificado. Esto ya lo ha dicho, pero lo repite porque precisamente en esa área Pablo obviamente nota que puede haber un peligro para los tesalonicenses. Y una vez más, para decirlo así, para cerrar el saco, él dice, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Si tú sientes que la inmundicia es lo tuyo, las prácticas sexuales aberrantes, el sexo antes, si fuera del matrimonio, el sexo homosexual, etcétera, etcétera. Si tú crees que esto es lo tuyo y lo debes de hacer, que sepas una cosa, Dios lo llama inmundicia. Y a eso Dios no te ha llamado como creyente, sino a la santificación. Quiere decir que expresas para afuera que perteneces a Dios, que eres una vasija de uso exclusiva para Dios. ¿Qué te parece? Esta es precisamente la idea que hay detrás de ese concepto. Dios no te ha llamado a inmundicia, deletréalo, sino a la santificación, a ser semejante a Él, a representarle aquí en la tierra, a Él y a sus normas. Y por lo tanto, Pablo finalmente saca la conclusión, así que el que desecha esto, o sea, el que no está de acuerdo, no desecha al hombre, sino a Dios. ¿Esto no suena? ¿Esto no suena? Esto es una cita literal de 1 Samuel capítulo 8, cuando Dios
tiene que decirle al profeta Samuel cuando piden un rey, no, 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 es que no te han rechazado a ti, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, a su Dios. Esto es rebelión contra Dios. Todos esos movimientos y lo que es lo más aberrante, si los hay dentro del mundo evangélico, de queers y de gays y de vete tú a saber cómo se llaman, es una aberración para Dios. El que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. Esto es el problema. Es la última expresión de rebelión contra Dios. Y esto lo puedes, si no te gusta, explicar como quieras. Va a seguir siendo rebelión contra Dios. No se levantan haciendo ese tipo de cosas contra el movimiento evangélico. No, 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 esto no es el tema. Ni contra el consistorio de ancianos, ni contra el pastor. Se levantan contra Dios. Y ese Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Aquellos que son obedientes son personas que llenan ese templo no con inmundicia, no con basura, no con pensamientos impropios, sino con el Espíritu Santo. Tú eres vasija, templo lleno del Espíritu Santo. No puede haber una expresión más bonita de lo que caracteriza tu existencia, templo del Espíritu Santo. Ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, compórtate como tal, que ese templo luce lo más bonito. Ese templo, no solamente en su exterior, sino también en su interior, glorifique a Dios. Si la belleza es externa, magnífico. Más importante la belleza interna. Si ambas coinciden, más bonito aún. Pero glorifica a Dios con lo que Dios te ha dado. Que el Señor te bendiga y que nunca olvides estos primeros 8 versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día y pedimos, Señor, que tú bendigas esa exposición de tu palabra. Señor, es tu palabra. Tú nos has dado esa palabra y te pedimos, Señor, que tú cuides a todo el mundo que está decidido a seguir adelante para tu gloria y tu honra. Te pido, Señor, que tú ayudes particularmente a aquellos entre los que están siguiendo ese mensaje que tal vez en este momento les has convencido de un pecado concreto en esa área. Señor, de la misma manera como tú eres vengador de aquellos que se rebelan contra ti, también eres aquel que está dispuesto en cualquier momento a perdonar por la sangre de Cristo vertido en la cruz. Te pido, Señor, si alguien en este momento está siendo convencido por la obra del Espíritu Santo de haber pecado, Señor, que no sea para destrucción ni para desánimo ni para depresión, sino que esa persona en ese momento entre en el perdón que tú has provisto por tu sangre y que deje de cometer ese tipo de pecados, que vuelva a ti. Señor, esto es mi deseo y eso te pido para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.